Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Diego Fero y bienvenidos a Jóvenes Pensantes. El tema que nos trae hoy acá a nuestro programa tiene que ver con este trino que hace un tiempo publicó la Corte Constitucional. La conducta del aborto solo será punible cuando se realice después de la 24ª semana de gestación. Y en todo caso, este límite temporal no será aplicable en los 3 supuestos fijados en la sentencia C-355 de 2006. Este es el tuit que publicó la Corte Constitucional en su perfil en Twitter, acompañándolo con el numeral La Corte Informa, con fecha del 21 de febrero de 2022. Fue el mensaje en el que a través de sus redes sociales la Corte terminó publicando lo que sería la despenalización hasta la semana 24 del aborto. La despenalización total. Y esto, por supuesto, generó una cantidad de comentarios, no solamente en redes sociales, de hecho hubo algunas manifestaciones también en las calles de diferentes ciudades y zonas del país, y es precisamente el tema que nos lleva a hablar hoy en Jóvenes Pensantes. Yo soy Diego Fero y estaré moderando este debate con opiniones muy diversas, muy distintas, pero por supuesto todo desde el respeto. Y vamos a presentarles de una vez quiénes van a ser los invitados que nos van a acompañar hoy para hablar precisamente de esto, de la despenalización del aborto. Tengo a mi mano izquierda a María del Rosario Vargas. Ella es estudiante de Derecho, hace parte del Departamento de Investigación de Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla. María del Rosario, muchas gracias. Diego, muchas gracias por la invitación y un saludo a mis compañeros del día del debate de hoy. Además de María del Rosario, me acompaña a mi derecha la doctora Dion Cruz. Ella es presidenta de la Asociación Colombiana de Salud Pública, hace parte también de todo el tema de construcción de organización autónoma sin ánimo de lucro, orientada también a fortalecer procesos de diálogo, construcción de conocimiento, empoderamiento, formación de capacidades e incidencia en los campos social y comunitario, científico, político, académico, técnico e institucional en salud pública. Doctora, muchas gracias por estar acá. Querido Diego, un saludo especial para ti, para los compañeros del debate y toda la maravillosa audiencia del canal del Congreso de la República. Un honor para mí estar con ustedes. Tenemos también a Lucía Beltrán, quien nos acompaña hoy para ser parte de este programa. Ella es conocida en redes sociales como La Mona Soy Yo. Es una reconocida activista por los derechos de las mujeres de redes sociales, principalmente en YouTube y en Instagram, comunicadora social y periodista. 27 años, es mamá también y pues hombre, muy activa con el tema de, si se quiere, despenalización del aborto. Hola Lucía. Hola Diego y hola a todas las personas que nos están viendo, a mis compañeros, estoy muy feliz y agradecida por esta invitación. El debate muy nutrido, con muchas opiniones, y a este se suma María Alejandra Rojas también. Ella tiene 30 años, es fisioterapeuta, magíster en salud pública y estudiante del doctorado en salud pública de la Universidad Nacional. Es activista estudiantil y juvenil, defensora de derecho a la salud, en perspectiva de la construcción de paz. María Alejandra, gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y finalmente, a ustedes no. y a quienes nos ven. Muy bien. Y finalmente, don Juan Sebastián Parada. Es actor, es influencer digital, tiene 21 años, es reconocido por sus papeles como estrella infantil en la novela Allí te espero, y pues nos va a dar también su perspectiva, su opinión y, hombre, sus impresiones de lo que significa esta despenalización del aborto hasta la semana 24. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bien, muchas gracias por la invitación, un cordial saludo para todos mis compañeros acá y qué chévere que se den estos espacios para que podamos hablar y bueno, en esta ocasión yo como hombre hablando de un tema tan importante. Muchas gracias. Pues son muchas las posturas que vamos a tener hoy, por supuesto todas desde el respeto, pero como les comentaba inicialmente, finalmente todo lo que fue esta discusión que se dio en el momento en el que se despenalizó oficialmente el aborto hasta la semana 24, pues puso a hablar a todo el mundo, desde figuras de opinión, políticos, periodistas, las personas del común, por supuesto, y muchas opiniones diversas frente a lo que puede llegar a ser esa postura. Pero para entender realmente qué es lo que ha sucedido alrededor del aborto, de la despenalización y ese trayecto que ha venido corriendo a lo largo de estos años, pues el equipo de Jóvenes Pensantes nos preparó un informe para entender finalmente cómo llegamos a este punto y desde cuándo se está trabajando. Aquí está. Desde mediados de los años 70, fueron presentadas cerca de 40 propuestas legislativas relacionadas con la despenalización del aborto en Colombia, pero ninguna prosperó. Por el contrario, el artículo 122 del Código Penal castigaba a cualquier mujer que abortara o permitiera voluntariamente que otra persona le interrumpiera su embarazo,
ambas tendrían que pagar entre 16 y 54 meses de cárcel. Esta situación cambió parcialmente a partir del 2006, cuando la Corte Constitucional determinó que abortar no era delito si la mujer lo hacía libremente y se cumplían las siguientes 3 condiciones. 1. La gestación ponía en peligro la vida o la salud de la mujer. 2. Cuando el feto tenía malformaciones que hacían inviable su vida. Y 3. El embarazo era resultado de conductas ilegales como violación, inseminación artificial no consentida o incesto. Dichas excepciones debían ser certificadas por un médico o estar debidamente denunciadas ante las autoridades. Pero en los últimos 15 años, las gestantes amparadas por esta sentencia tuvieron dificultades para acceder al procedimiento y algunas debieron recurrir a la tutela. La Corte, por su parte, pidió al Congreso que se regulara sobre el derecho fundamental al aborto, pero esto no se dio. Ante el silencio del legislativo y como respuesta a la demanda presentada en 2020 por el movimiento Causa Justa, exigiendo no considerar más el aborto como un crimen, la Corte emitió la nueva sentencia. Ahora, solo es penalizada la interrupción del embarazo después de la semana 24 de gestación. El fallo tiene en cuenta investigaciones que indican que antes de este tiempo es muy difícil que un ser humano sobreviva por fuera del útero, salvo contadas excepciones. Más allá de los estudios científicos, sectores como la Iglesia Católica se oponen a la interrupción del embarazo en cualquier circunstancia. Argumentan que la vida es el derecho fundamental y debe protegerse desde la gestación hasta la muerte natural. Varios médicos también han mostrado su intención de invocar la objeción de conciencia para negarse a realizar los procedimientos. Con posiciones a favor y en contra de la despenalización del aborto, estamos ante una discusión que pone en juego la garantía de derechos fundamentales y plantea dilemas éticos y morales que dividen al país. Pues sin duda es una decisión que causa controversia por las diferentes opiniones, porque no es un tema que solamente se pueda ver desde lo científico o lo médico, sino que también toca temas de lo ético y lo moral, que nos va a llevar precisamente a confrontar esas posturas y que, hombre, lo que queremos es entender todos los puntos de vista y por qué las posiciones que se asumen a partir de esto. Y me gustaría arrancar contigo, María del Rosario, porque hay una posición que sin duda se acerca mucho a lo que de golpe puede llegar a sentir tu colectivo o también, por supuesto, las personas que se sienten identificadas con la manera como piensas. En Colombia se practican alrededor de 400.000 abortos ilegales al año. La Corte Constitucional, precisamente, el fallo lo vincula hacia ese sentido, buscando que las mujeres y su salud sexual reproductiva pueda de alguna manera también tenerse en cuenta en esto. ¿Qué alternativas se podría dar distintas para, digamos, no pensar eventualmente en un aborto? Perfecto. La despenalización del aborto ya se había dado con anterioridad en la práctica. No existía una sentencia que respaldara la despenalización del aborto. Sin embargo, en la sentencia C-355 de 2006, la Corte Constitucional, en una de esas 3 causales que versa sobre la despenalización en el caso de riesgo por la salud física o mental de la madre, tan solo basta con una certificación médica en la cual conste que la mujer se encuentra un poco afectada, ni siquiera es necesario un examen psíquico ni ningún problema mental ya clarificado ni determinado, sino que sencillamente basta con que la mujer se siente un poco afectada emocionalmente para tomar la decisión de asesinar a su propio hijo. Adicionalmente a esto, con respecto al aborto, es importante aclarar que el aborto no es una solución, el aborto es un problema, porque el asesinar a un ser humano inocente en el vientre de la madre nunca va a ser una solución a un problema. ¿Qué sucede? Que el Estado y los gobiernos muchas veces se lavan las manos y no le dan las soluciones a las mujeres en estado de embarazo. ¿Qué debería hacer un gobierno y un Estado ideal que le dé la solución a la mujer en estado de embarazo? Debería crear centros en el cual reciban a aquellas mujeres que injustamente, por supuesto en esos entornos familiares en los cuales sacan a esas mujeres, a esas hijas que quedaron en estado de embarazo. Ahí es cuando el Estado debe entrar y acoger a esas mujeres y darles otra alternativa, no asesinar a su hijo porque esa no es una alternativa real.
Pero no sé, María Alejandra, de golpe a partir de la opinión de María del Rosario, ¿qué opines? ¿Qué sientes? ¿Es una postura que se acerca a la tuya? ¿Es una postura que definitivamente está en contra? Empezamos con un punto en común, evidentemente, y es identificar el aborto como un problema. Pero en lo que creo que hay que matizar la discusión o plantear algunas diferencias es que cuando se hace referencia, por ejemplo, a asesinar a su hijo, creo que hay un matiz importante. Primero porque se carga individualmente la decisión. Y yo creo que el aborto como problema debe discutirse no como problema individual, sino como problema social. Y como problema social tiene una serie de discusiones en el ámbito estructural, de determinantes estructurales, de determinantes, digamos, en las relaciones, de determinantes en las condiciones y situaciones de vida de las mujeres, que no necesariamente llevan a una carga un poco moral frente al tema de asesinar a tu hijo. Y creo que ahí hay una cuestión que es importante como seguir explorando y discutiendo, y ha sido parte de las reivindicaciones históricas también de las mujeres frente al tema de la despenalización. Lucía, yo creo que sin duda el hablar de asesinato en el momento digamos, de practicarse un aborto es fuerte, sobre todo para quienes han estado luchando en la despenalización. Tú siendo mamá y que apoyas precisamente esta decisión que sea de las mujeres, ¿qué opinión tienes? Creo que una parte importante también es lo que dijo mi compañera, y es que eso también es apelar a los sentimientos de las personas, y ahí es donde hablamos de una despenalización social, porque socialmente también las personas quedan con esa culpa, como eres una persona mala, eres una pecadora, ¿cierto? Y ahí empiezan unas connotaciones que la persona se siente y se llena de culpa. Pero también tocaba un punto de que no le piden certificado psicológico, y eso es falso, porque en muchas otras veredas, centros de salud, sí lo piden, y no es tan fácil el acceso. Hay un montón de requisitos y restricciones, lo cual sigue afectando a la mujer que ha decidido no continuar con este embarazo. O sea, ella ya desde el momento que se enteró no quiere tenerlo, y le ponen más y más y más trabas. Eso es realmente injusto y desigual. Claro. Sebastián, ¿qué opinas tú? Bueno, yo creo que es importante, y se mencionó sobre el tema de catalogarlo como un asesinato y como la percepción que la sociedad tiene sobre este acto. Entonces yo creo que tenemos que empezar por preguntarnos qué es un aborto y qué es lo que se está jugando, ¿no? Lo podemos abordar de muchas maneras, temas ideológicos o temas objetivos, demostrables, como es la ciencia y la biología. Pero lo que a mí me han enseñado desde la biología es que desde el primer segundo es un ser que tiene vida y pertenece a una especie, en este caso la especie humana, ¿no? Entonces, eso es objetivo y es demostrable. Lo podemos repetir una y mil veces y siempre es igual. De ahí para allá es pura ideología. Entonces, podemos empezarle a agregar valores X o Y a esa vida humana de nuestra propia especie. Yo creo que ese debate ya lo dimos hace bastante tiempo, desde que se crearon los derechos de los seres humanos. Tenemos derecho a la vida, el primero, el indispensable. Pero a mí me parece muy riesgoso que retrocedamos tantos años, 500, 1000 años, no sé, a donde se le ponía un valor relativo a la vida. ¿O es la vida simplemente por ser un ser humano digna de ser? Yo creo que sí. Yo creo que ese debate es muy peligroso verlo y es puramente ideológico, no objetivo. Bueno, doctora, finalmente Sebastián toca un punto que ha estado, digamos, rondando también las redes sociales, y es desde qué momento podemos pensar que el feto es como tal una persona, y entiendo que ahí la misma ciencia y la misma medicina también tiene una opinión sobre el tema. Claro, y dentro de las ciencias de la salud hay grandes diferencias de posturas. A nombre de la Asociación Colombiana de Salud Pública, nosotros tenemos una perspectiva muy clara en la defensa de los derechos humanos y en ese marco de los derechos sexuales y reproductivos de hombres y mujeres. Y aquí tenemos que decir que esta discusión sobre el aborto está influenciada fuertemente por la cultura patriarcal, ¿no? Le ponemos una carga bastante fuerte sobre los hombros a las mujeres de culpabilidad, como decía nuestra querida Lucía, de moralidad, en una decisión que además hace parte de la soberanía del cuerpo de las mujeres. Colombia es un país que se caracteriza por una altísima paternidad irresponsable. El delito más cometido en Colombia es la inasistencia alimentaria.
Entonces, es muy importante tener esto en cuenta porque además nosotros no tenemos educación sexual como una política garantizada en todo el territorio nacional. Nuestros maestros y maestras, más del 70% en un estudio que realizó la Universidad Javeriana se encontró como no habían sido formados en educación sexual ni tampoco en prevención del embarazo adolescente. Y aquí tenemos que decir, Diego, a la luz de las cifras evidentes, justamente para el análisis que hacía hace un rato Sebastián, que nosotros tenemos unas cifras escandalosas de embarazos en niñas de 10 a 14 años, ¿no? O sea, Colombia tiene unas problemáticas de abuso. No estamos hablando de embarazos que son fruto del consenso entre hombres y mujeres, estamos hablando de abusos que de hecho del 2020 al 2021 aumentaron en un 22% y es algo que en cualquier país del mundo civilizado y culto en materia de derechos humanos tendría que generar políticas y respuestas institucionales inmediatas. Son más de 4.700 nacimientos en niñas entre 10 y 14 años y es algo que no estamos evaluando. El tema del aborto y los abortos clandestinos, esos 400.000 que ocurren cada año en Colombia, le cuestan la vida y la salud a nuestras mujeres. Bueno, algunos datos de la Fiscalía General de la Nación. Ellos hablan que cerca del 34% de las mujeres y niñas que fueron investigadas penalmente por abortos entre el 98 y el 2019 se desempeñaban como trabajadoras del hogar. Y también datos de la Fiscalía nos hablan que entre el 2005 y 2017, 2.290 mujeres fueron criminalizadas por el delito de aborto, de las cuales 502 eran menores de edad. Sebastián, ¿tú qué opinas? Tú citaste algo muy importante que me parece a mí, que es el tema del riesgo de las mujeres que se practican este tipo de procedimientos. Sí. Yo digo, bueno, Colombia, a mi parecer, es un país que aún está como en esa etapa de aprender sobre este tema, lo estamos debatiendo, se están tomando las decisiones, creo que estamos de acuerdo en eso, muchas estadísticas aún no se han creado, pero veamos el ejemplo de muchos otros países que ya nos llevan la delantera, como es Estados Unidos, como es Argentina, donde ahorita llevan una política muy fuerte de estos temas, en España, en Europa. Ejemplo, se hablaba de que listo, hay un gran riesgo sobre practicarse un aborto. En Uruguay, en el 2012, se hace legal el aborto y la mortalidad materna aumenta 122%, pero en Chile se continúa con las 3 causales. Esto fue en el año 96 y en el 2008 la mortalidad materna bajó al 0%, superando a Estados Unidos, que es el líder en este tema, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿el aborto, será que sí baja la mortalidad materna? ¿Sabes cómo es el sistema de salud en Colombia? ¿Sabes cuántas mujeres están en CISBEN? ¿Sabes cuántas mujeres tienen el privilegio de tener una maternidad tan deseada que puedan pagar prepagada y poder tener una maternidad y un embarazo que no tenga ningún riesgo? Tú diste en el punto, entonces yo creo que el problema no es el aborto ni la solución, entonces el problema está en mejorar nuestro sistema de salud, en dar oportunidades, en generar riqueza, en que un joven tenga las oportunidades para sacar esa vida adelante. Y también teniendo educación sexual integral, porque hay muchas personas que planifican, que tienen anticonceptivos, pero de todas formas también fallan. O mujeres que son de 10 años y la mamá le va a decir, tú no puedes planificar. Sí, claro. Dale, María. Quería aclararle aquí a nuestra compañera con respecto a las 3 causales, según la sentencia C355 de 2006, no todas requieren certificación médica. Las únicas que requieren certificación médica es cuando el feto tiene una malformación, ¿verdad?, que es incompatible con la vida, y adicionalmente la causal de riesgo a la salud mental o física de la madre. Y también, disculpa, pero no me interrumpa, por favor. Y la causal que tiene que ver con violación, tan solo basta con la denuncia. Esa no requiere certificación médica. Ahora, me entendiste mal, ¿por qué? Porque yo afirmé que para hacerse un aborto al día de hoy, con las 3 causales, como estaban, para el riesgo a la salud mental de la madre, tan solo se requiere con una certificación médica, pero que tan solo conste que tiene una afectación emocional. Es decir, no se requiere ninguna enfermedad psíquica ni algo más allá, sino sencillamente una afectación emocional. Inclusive hay muchos casos en los cuales llegan mujeres con llanto y sencillamente con eso basta para demostrar la afectación emocional y enseguida asesinar al hijo. Así duela la connotación de decir asesinar. Es un hecho meramente objetivo, como tú lo dices, por fuera de la ideología, es un hecho objetivo que es acabar con la vida de un ser humano, además inocente, que no tiene la culpa de lo que esté sucediendo en el entorno, ya sea en un caso de los más trágicos como es la violación. Antes de que sigamos con el debate, sí quería dejarles algo muy claro, que lo habíamos hablado fuera de micrófonos, pero que es importante igual dejarlo aquí en cámara para que precisamente entendamos cómo va a ser la dinámica del debate. Cada vez que alguien quiera participar, puede levantar la mano para poder intervenir y replicar, que está en todo su derecho. O sea, ustedes pueden replicar.
Lo que sí es importante es respetar el momento en el que cada uno está opinando, ¿vale? Si alguien interrumpe, yo voy a sacar esta tarjetica por acá. Está preparada. Y le damos una sanción de 3 minuticos. Si seguimos con esto, pues entonces yo salgo la tarjeta azul. Y ya no van a ser 3 minuticos, van a ser 5 minutos, ¿vale? Y si definitivamente, pues hombre, no se logró, pues creo que sabemos cómo es la cosa. Entonces, lo importante es que respetemos el momento en el que cada uno de nosotros está hablando sobre el tema, la opinión, y que si queremos replicar, por supuesto, súper válido, levantamos la mano y replicamos. María Alejandra. Sí, yo quisiera plantear una cuestión, y es que en tanto un problema social hay que analizarlo, a mi modo de ver, en 3 momentos distintos. La primera, ¿cuáles son las condiciones, situaciones, experiencias, elementos que configuran y que terminan desembocando en el aborto? Un segundo momento es en el momento específico en el que el aborto se desarrolla, que también requiere unas soluciones en particular. Ante las condiciones actuales, 400.000 abortos al año en condiciones clandestinas, con todos los riesgos que generan. Eso implicaba incluso en datos de la Asociación Colombiana de Salud Pública que casi que 93.000 personas, mujeres, tuvieran unas complicaciones que entraban a tener que ser atendidas y asumidas en costos por el sistema de salud. Entonces, hay una solución que se tiene que dar, y es que a partir de la despenalización tú rompes de alguna u otra manera o pretendes cambiar esas condiciones en las que en ese momento, cuando ya el aborto se materializa, se da. Y un tercer momento es los impactos y los desenlaces que eso evidentemente tiene. Y yo quiero dejar clarísimo, aquí nadie defiende el aborto por voluntad, porque nos guste, porque salgamos corriendo. Había un video en Argentina muy famoso que era todas las mujeres saliendo a hacer fila a abortar, pero no estás embarazada, no, igual quiero abortar así no esté embarazada. No, no es una cuestión, no es una fiesta, no es un disfrute. No, yo no he conocido ninguna mujer que haya abortado que considere que sea la solución, ¿sí? Y por eso me parece muy complejo cuando se carga con esta intencionalidad del asesinato. Y ahí una cosita muy pequeña, y es frente al debate de la vida. Y creo que definitivamente, incluso desde las variables ecológicas, un individuo de una especie se considera individuo en tanto es capaz de mantener su vida de manera autónoma. Y un feto, ni siquiera hasta las 24 semanas, aunque bueno, en las 24 semanas es posible que logre sobrevivir, es viable, en efecto, pero un feto no se considera que es viable por fuera del útero antes de eso. Yo creo que la biología lo deja muy claro. Pero ejemplo, si vamos a empezar a hablar del tema de semanas, 24 semanas, semana 8, en fin, los estudios más recientes, lo que yo he podido estudiar es que a partir de la 3ª semana, 4ª semana, ya se empieza a desarrollar el sistema nervioso, entre otras muchas características que tiene el feto que pertenece al ser humano. Bueno, son muchas las ideas que se nos van a quedar acá para hablar de la despenalización del aborto hasta la semana 24. Así que los invitamos a que se conecten con Jóvenes Pensantes en el próximo episodio, donde seguiremos desarrollando más de estas ideas y, por supuesto, tener en cuenta todos los puntos de vista relacionados con la despenalización hasta la semana 24 del aborto. Soy Diego Fero y nos vemos en un próximo capítulo de Jóvenes Pensantes. Chao.